El texto de esta semana, como habéis visto, es muy interesante. Es verdad que este texto lo vimos este verano, pero lo vimos en la versión del Evangelio de Mateo y ahora nos toca verlo en la versión de Marcos. Y además es interesante que lo veamos ahora, segundo domingo ya de la Cuaresma. Fijaos que primero comienza el texto con Jesús señalando cuál es el tipo de camino que le toca, o que ha decidido, o que, bueno, que le corresponde asumir. Un camino donde anuncia que le va a tocar padecer mucho, sufrir el rechazo, e incluso anuncia su propia muerte. Pero es que termina diciendo que nuestro camino, es decir, si en nuestro compromiso a Jesús y con el reino, el camino sigue el mismo patrón, el mismo modelo. Por tanto, nos toca negarnos a nosotros mismos. Nos toca tomar la cruz que nos corresponde y avanzar con los ojos puestos en Jesús, siguiendo sus pasos, siguiendo sus pisadas, cueste lo que cueste. Aunque eso nos lleve, como ha pasado tantas veces a lo largo de la historia, como ha llevado a tantas personas en el siglo I, segundo, tal, pero también hoy en día al martirio. Seguir a Jesús tampoco es que sea ser masoca, ni mucho menos, pero sí que es ser consecuente. Por eso que no nos vendan esos evangelios de la prosperidad y del éxito, pero éxito según los parámetros, según el mundo, ¿vale? Porque el camino de la cruz no siempre es un camino de color de rosa. Vamos a ir viendo este texto poquito a poco. Pero antes, si queréis, si tenéis la Biblia abierta, podéis comprobar que la sección anterior, los versículos que van del 27 al 30, son esa porción en la que Pedro, probablemente en representación o en nombre de los discípulos, y desde un discernimiento que venía de Dios mismo, reconoce y confiesa que Jesús, lejos de ser, como decían Juan el Bautista, o ser Elías o alguno de los profetas, ¿verdad? Que eso es lo que la gente parecía pensar de él. Pedro dice que era el Cristo. Tú eres el Cristo. Es decir, primero encontramos una declaración importantísima. Ya no hay duda, Jesús es el Cristo, es el Mesías esperado. Bien, ¿no? Y cualquiera que lea el relato, ¿no? El texto dice, bien, confirmado, Jesús es el Cristo. Bien, a esto ya hemos llegado. Él cumple las expectativas de las profecías del Antiguo Testamento. Pero ojo, ahora vemos aquí en el texto de hoy una cosa. Este Mesías, este Jesús, no es un superhéroe triunfalista que impone su mesiazgo o el reino de Dios a base de fuerza bruta, ni del poder político, ni militar, ni tampoco milagrero, aunque haga milagros. No. Jesús dice a los discípulos que se quiten de la cabeza la idea de un Mesías triunfalista según los estándares del mundo, porque Él va a ser vencedor siguiendo un modelo muy distinto. Él va a ganar, pero va a ganar perdiendo, como muchas veces le digo a mi hijo. Es decir, según el versículo 31, va a padecer y sufrir mucho, va a ser desechado por las autoridades religiosas. O sea, es el Mesías. Y en vez de ser reconocido y aceptado como tal por las personas autorizadas para enseñar sobre la fe, por los expertos de la fe, de la religión, estas personas, sin embargo, los que saben, le toman por un farsante. Y encima, además de vivir ese desprecio y humillación, además del padecimiento físico, bueno, o con ese padecimiento físico, va a acabar muerto. Y entonces aquí ya, cuando Jesús está explicando esto, Pedro ya parece que desconecta, deja de oír. Porque Jesús sigue diciendo algo, ¿no? O sea, Pedro, el mismo que había confesado por un discernimiento de Dios que Jesús era el Mesías, ese mismo Pedro es el que ahora
se le presenta como tropiezo. Ya conocéis la historia. Aunque a veces Dios nos da sensibilidad para discernir cosas, también nosotros al mismo tiempo en nuestra humanidad podemos poner tropiezos y tener incluso ideas equivocadas sobre la obra de Dios o la revelación misma de Dios o sobre Jesús. Y es que a Pedro no le entra en la cabeza que Jesús, de quien ha entendido por parte de Dios que es el Mesías, en vez de tomar el mesiazgo que la gente solía esperar según las expectativas de la época, que además que hay constancia de qué es lo que la gente esperaba, en vez de eso Jesús va a tomar la vía sufriente que aparece en el capítulo 42, 49, 50, 52 y 53 de Isaías. Y seguro que Pedro conocía esas escrituras, pero no le encajaba. A veces pasa que la manera que tenemos de leer la Biblia, de familiarizarnos con las escrituras, nos hace ser indiferentes o no conectar con lo que se nos dice, por muy familiarizado que uno esté con esos textos. A Pedro le debió sorprender que Jesús, en vez de tener la aprobación y la garantía de los entendidos de la religión, del pueblo y tal, tuviese el rechazo. Pero si esta gente son los que saben, ¿cómo es que los que saben le van a tratar como un criminal hasta procurar su muerte? ¿Cómo es que el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, tiene que morir? Entonces Pedro no se calla. Pedro, como hace siempre, ¿verdad? Suelta lo primero, salta y dice lo primero que le viene a la cabeza. Toma a Jesús aparte, lo lleva a un lado, ¿verdad? Y le dice: Jesús, eso no puede ser. Piénsatelo mejor, que eso que tú estás diciendo, eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ser que pases por ese camino de fracaso y de humillación si eres el Mesías, si Dios te ha puesto ahí? Da la impresión de que Pedro, como digo, o no ha oído que Jesús, que seguía hablando y había terminado su explicación diciendo que resucitaría a los tres días, o sí lo ha oído, pero o no lo ha entendido, que también puede pasar, o no lo ha querido entender o no se lo cree. Así que por eso le lleva a ese lado, ¿verdad? Lo aparta para reconvenirle. Pedro no sabe que lo que le está proponiendo a Jesús al llevarle aparte y tratar de hacerle cambiar de parecer, en realidad lo que le está proponiendo es un modelo muy distinto de mesiazgo. El modelo de Pedro es el modelo fácil, el modelo triunfalista, el modelo similar al que Satanás propone a Jesús en las tentaciones del desierto. Aunque suele ser, es una cosa que pasa desapercibida muchas veces para los lectores de a pie, pero podéis comprobar en los comentarios bíblicos y tal que los especialistas, sean del color que sea, suelen coincidir en que en las tentaciones del desierto, yo lo he explicado también otras veces, Jesús lo que hace es rechazar modelos políticos, económicos, materialistas, religiosos o milagreros para implantar el reinado de Dios. Pero está narrado en un estilo así midrástico, ¿no? Podríamos decir. La cosa es que Satanás y Pedro ahora representan pues esa ideología de hacer las cosas pues por el poder, ¿no? O incluso el dominio, la imposición, tal vez incluso la ambición, que es una tentación para todos los seres humanos, pero también para Jesús, que ha optado por el modelo contrario, por el modelo difícil, el modelo de siervo sufriente con el que está comprometido. Ese es el modelo que ha tomado. Entonces, lo que le está proponiendo Pedro se ha convertido en una tentación, porque le está haciendo decir: no te compliques, no sufras, ¿para qué vas a sufrir si puedes hacerlo fácil? Entonces, es una tentación fuerte para Jesús. Jesús, como digo, se ha comprometido con el modelo de siervo sufriente, el modelo difícil, el modelo desde el cual
lo débil, lo insignificante, lo pisoteado, todo eso es capaz de hacer surgir, de hacer nacer el mundo nuevo. Y Dios todavía sigue comprometido con lo que es frágil, con lo que es humilde, con los pobres, ¿verdad? Con los oprimidos, etc. No es casual que Pedro, que habla más que piensa, muchas veces sea... Bueno, que no, digo que no es casual que aquí Jesús lo vea como eso, como Satanás, o le diga, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque la tentación que Pedro le dice, como digo, es semejante a esa tentación que Satanás le pone en el desierto, y por tanto lo equipara, ¿vale? Quítate delante de mí, que estás actuando igual que Satanás. Son palabras que nos resultan bruscas, pero es eso. Quítate delante de mí, es que estás haciendo lo mismo que Satanás, siendo adversario del modelo de Dios. Porque eso es lo que está haciendo en ese momento. No quiero escuchar, Pedro, lo que estás diciendo. Apártate de mí. Porque ese es el otro modelo, el que proponía Satanás en las tentaciones. Y también al propio Pedro, ¿verdad? Teniendo en mente este modelo triunfalista que tanto nos gusta a todos, porque es lo que nos parece lo fácil, ¿no? Lo agradable. Pero que no viene de Dios, sino del príncipe de la mentira, pues también a Pedro Jesús le dice, Pedro, estás diciendo esto porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esa es la tentación de la Iglesia también hoy en día. Hacer su misión, ojo, que no estamos hablando de otra cosa, no, su propia misión de proclamar el Evangelio del reino de Dios, pero hacerlo desde modelos triunfalistas, desde modelos fácil, sin pasar por la puerta estrecha, sin pasar por las dificultades, sin querer correr riesgos, sin ser perseguidos, sin posicionarse firmemente cuando hay que correr ciertos riesgos, e incluso, por desgracia, aliándose con poderes de este mundo para que todo sea fácil. La Iglesia puede reconocer a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, como Dios con nosotros, pero al mismo tiempo no entender su modelo, o no querer entenderlo, ni el modelo que Él demanda de nosotros, que es precisamente el mismo que Él siguió, como decía al principio. Eso es lo que Jesús enseña en el versículo 34. Jesús lo que enseña es el modelo de tomar nuestras cruces, el modelo de dejar de vivir para alimentar nuestro ego y vivir por el reino de Dios, sirviendo a Dios a toda costa y al prójimo. Aunque eso nos lleve precisamente a tener en nuestra contra a los poderes religiosos, los poderes políticos, los poderes del tipo que sea. Aunque eso signifique acabar también crucificados. Este discurso es muy fácil tenerlo aquí en Occidente, con las comodidades que tenemos, pero actualmente, que no estoy hablando de otra época, en países donde ser cristiano te puede costar la vida, ahí ya este discurso es otra cosa. Por eso muchas veces a mí me gusta comenzar orando en nuestros cultos por la iglesia perseguida. Tengamos carga y tengamos sensibilidad por la iglesia perseguida. La persona que quiera vivir para sí misma, en su propio beneficio, pretendiendo su, entre comillas, ¿no?, su autosalvación y su bienestar dentro de lo que es este mundo, escapar de este mundo, autosalvarse, viviendo bien, viviendo cómodamente, estará en realidad malgastando su vida. Pero toda persona que deje de mirarse el ombligo como estilo de vida y se dedique al Evangelio, en vivir dándose a sí mismo por Dios y por el prójimo, esa persona ya ha empezado a vivir, a atesorar, a experimentar la salvación en el aquí y en el ahora, según nos llega en la persona de Jesús. Vivir por Dios es vivir por los demás. Dice 1 Corintios 1 Corintios 10, 24. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. A mirar por los demás. Y Filipenses 2.3 dice, nos habla de estimar a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos.
tú no mires tanto por ti, mira también mira por los demás, mira por ellos. Nuestra vida, por supuesto hay que quererse uno mismo, Jesús mismo lo dice, ¿no? Pero nuestra vida es amor, tiene que ser amor a los demás, amor al prójimo, donación y entrega. Y a veces esa donación y esa entrega es sufrida. A veces ayudar a los que sufren, por parte de un sistema opresor, por ejemplo, que puede ser de varios tipos, nos lleva a recibir persecución por parte de los mismos opresores que causan esa injusticia. Ya sea que un estudiante se ponga en favor de otro estudiante que está siendo víctima de bullying, o cuando en una empresa en la que trabajas pues están pisoteando a otro compañero o sus derechos o lo que sea y tú te pones de parte de esa persona, luego o bien la propia empresa o los propios compañeros se ponen en contra tuya o en el instituto o lo que sea, los compañeros que hacían bullying a la otra persona pues te lo hacen a ti precisamente por... Pero es lo que tiene, ¿no? El Cristo, la idea de Cristo que muchas veces se predica en algunas iglesias desde una apariencia chupi guay, oye, que Cristo, vamos a decir un poco, pero Cristo es guay, ¿vale? Sí, pero ese Cristo light que nos vende muchas veces, que es como un producto de consumo, siempre desde modelos triunfalistas, del lado de los poderosos, y ese Cristo que viene amparado por estructuras que podríamos decir económicas o políticas de dudosa ética, ese no es el Jesús de la cruz. Esa iglesia, la iglesia que toma ese tipo de modelo y que vive de privilegios y de dominación, que se hace alianzas con quienes no debe, jamás estaría dispuesta a sufrir persecución por el hecho de darse en servicio a otros. Esa iglesia no es la iglesia del Señor. Como tú y como yo somos y queremos ser la iglesia que sí es del Señor, meditemos un momento ahora en silencio sobre el rol que desempeñamos y pidamos también al Señor que ilumine nuestro camino para seguirle conforme a su voluntad. No nos avergoncemos del Señor y de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora, como dice el versículo 38, sino al contrario, en esta generación adúltera y pecadora, en este mundo, nos toca ser consecuentes militantes, si quieres decirlo de esa manera, con la vida del servicio y si recibimos oposición, es que lo estamos haciendo bien. Vamos a reflexionar.